Los arañazos en la puerta comenzaron justo después del amanecer, suaves al principio, luego más insistentes. Catherine Reynolds se quedó paralizada en su cocina, con la taza de café a medio camino de sus labios, mientras el sonido se volvía más desesperado, más urgente, más diferente a todo lo que había escuchado en sus 3 años de vida aislada en la montaña. Cuando finalmente abrió la pesada puerta de madera, se le cortó la respiración ante la imposible visión que tenía ante sí. Un enorme gato montés, con su espeso pelaje invernal salpicado de manchas oscuras, estaba de pie sobre las tablas desgastadas del porche. Pero no fue la presencia del depredador lo que detuvo el corazón de Catherine. Fue lo que yacía a los pies del gato montés. Un pequeño cachorro, de no más de unas pocas semanas de edad, yacía inmóvil sobre la fría madera, con su pequeño cuerpo acurrucado sobre sí mismo, el pelaje enmarañado y húmedo. Los ojos dorados de la madre gato montés, grandes y desesperados, se fijaron en los de Catherine, con una intensidad que trascendía todas las barreras entre lo humano y lo salvaje. En ese momento, esos ojos tenían algo tan crudo, tan primitivo, tan devastadoramente universal, que Catherine sintió que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a resquebrajarse. Antes de continuar con lo que sucedió a continuación, quiero invitarte a suscribirte a Wild Art Stories. Cada suscripción nos ayuda a compartir más de estas increíbles historias reales sobre los extraordinarios vínculos que se forman entre los animales y los seres humanos. Su apoyo fortalece nuestra comunidad dedicada a celebrar las extraordinarias conexiones en el reino animal. Estas historias son importantes y juntos podemos difundir este mensaje de esperanza y amor a más personas en todo el mundo. Pero para entender cómo se produjo este momento imposible, en el que nuestro depredador salvaje se presentó en la puerta de una casa humana pidiendo ayuda, tenemos que retroceder 3 años, al momento en que Catherine Reynolds llegó por primera vez a estas montañas de Montana, llevando consigo nada más que dolor y una necesidad desesperada de desaparecer. El accidente ocurrió un martes de marzo. Un trozo de hielo negro en la autopista 12, un camión que no pudo frenar a tiempo, y en un instante violento, Catherine lo perdió todo. Su marido David y su hija Emily, de 28 años, fallecieron antes de que llegara la ambulancia. Catherine estaba en la clínica veterinaria de su propiedad, en medio de una operación rutinaria a un Golden Retriever, cuando recibió la llamada. Recordaba haber dejado caer los instrumentos quirúrgicos, recordaba el estruendo del metal contra las baldosas, pero no recordaba nada más hasta que despertó 3 días después en una cama de hospital, incapaz de asimilar que el mundo había seguido girando mientras el suyo había terminado. Los meses siguientes fueron una confusión de abogados, ventas de bienes inmuebles y amigos bien intencionados que decían cosas como: el tiempo cura todas las heridas y ellos están en un lugar mejor. Catherine vendió la clínica veterinaria que había construido durante 25 años. Vendió la casa de Missoula donde Emily había crecido, donde David había construido aquella ridícula casa del árbol que infringía todas las normas de seguridad, pero que había convertido el 10º cumpleaños de su hija en el día más feliz de su joven vida. Vendió o donó casi todo lo que tenían, conservando solo unas pocas fotografías y las viejas camisas de franela de David que, de alguna manera, aún olían a él. Entonces encontró la cabaña. A 30 millas de la ciudad más cercana, a la que solo se podía acceder por un camino de tierra en mal estado que se volvía intransitable cuando nevaba mucho. Era exactamente lo que necesitaba. Un lugar donde nadie la encontraría, donde nadie le ofrecería simpatía o consejos, donde por fin podría dejar de fingir que estaba bien. La cabaña era pequeña, solo tenía 2 habitaciones y un altillo con una estufa de leña para calentarse y un generador para tener electricidad cuando lo necesitara. Había un pozo para el agua y un pequeño cobertizo que los anteriores propietarios habían utilizado como almacén. Catherine convirtió ese cobertizo en una sala médica improvisada, diciéndose a sí misma que era solo para emergencias, que había terminado con el trabajo veterinario, que había terminado con intentar salvar vidas
cuando había fracasado tan estrepitosamente en proteger a las que más le importaban. El primer año transcurrió en una niebla de dolor y silencio. Catherine no hablaba con nadie, excepto con el dependiente de la tienda de suministros durante sus viajes mensuales al pueblo. Leyó todos los libros de las estanterías de la cabaña, algunos de ellos varias veces. Partió leña hasta que le sangraron las manos y caminó por los senderos del bosque hasta que el agotamiento finalmente le permitió dormir sin soñar. Fue durante uno de esos paseos, en la primavera de su segundo año en las montañas, cuando vio por primera vez al gato montés. Catherine había estado siguiendo el rastro de un ciervo hacia la cresta cuando un movimiento le llamó la atención. El gato estaba a unos 50 metros de distancia, parcialmente oculto detrás de un pino caído. Durante un largo momento, se limitaron a mirarse fijamente. El pelaje rojizo del gato montés se confundía perfectamente con el suelo del bosque, y sus orejas erizadas estaban inclinadas hacia adelante con curiosidad alerta más que con alarma. Entonces, tan silenciosamente como había aparecido, el gato montés se fundió con las sombras y desapareció. Después de ese primer avistamiento, Catherine comenzó a notar señales de la presencia del gato montés por todas partes. Huellas en la tierra blanda, cerca del arroyo donde Catherine solía sentarse a leer. Marcas de garras en los árboles que delimitaban el territorio del felino. Una vez encontró los restos de un pelo de liebre parcialmente devorado y escondido bajo un montón de hojas, lo que denotaba inteligencia y planificación. Catherine empezó a pensar que el gato montés era hembra, aunque no tenía forma de saberlo con certeza. De alguna manera, le parecía lo correcto. Nunca intentó acercarse, nunca le dejó comida, ni intentó habituar a la criatura salvaje a la presencia humana. Eso habría estado mal y habría sido peligroso para ambos. Pero se dio cuenta de los patrones de movimiento del gato, las horas del día en las que era más probable que apareciera, los lugares que parecía preferir. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Era una mañana de finales de mayo, casi exactamente 2 años después de que Catherine llegara a las montañas. Estaba en el porche, con una taza de café en la mano, cuando oyó algo que no encajaba en el paisaje sonoro del bosque, un maullido agudo, desesperado y continuo. Siguió el sonido hasta un hueco debajo de un afloramiento de granito a unos 100 metros de su cabaña. Un joven conejo de cola blanca, de no más de unas pocas semanas de edad, estaba atrapado en una maraña de viejo hilo de pescar. El filamento transparente le cortaba la pata y le hacía sangrar. El conejito se debatía débilmente, con los ojos muy abiertos por el terror. Catherine sabía que debía marcharse. Así era la naturaleza, cruel y despiadada. La supervivencia del más apto. El conejo moriría allí o sería devorado por un depredador. Así era como funcionaba el mundo. Pero sus manos se movieron antes de que su mente pudiera detenerlas. Sacó una multiherramienta de su bolsillo, la que David le había regalado años atrás y que nunca se había atrevido a dejar atrás. Zosheswatich. Hablándole con cuidado, con voz baja y tranquilizadora, cortó el hilo de pescar hebra por hebra. La pata del conejo estaba herida, pero no rota. Lo llevó de vuelta a la cabaña, a ese cobertizo reconvertido que había jurado no usar nunca. Durante 3 días, Catherine cuidó al conejo en un pequeño corral de recuperación. Le limpió la herida, le aplicó pomada antibiótica y se aseguró de que el animal comiera y bebiera. Era la primera vez desde el accidente que hacía trabajo veterinario, y le sorprendió descubrir que sus manos recordaban cada movimiento, cada técnica, aunque su corazón no estuviera del todo en ello. Al cuarto día llevó al conejo de vuelta al bosque y lo soltó cerca de donde lo había encontrado. El joven conejo saltó sin mirar atrás y desapareció entre la maleza. Catherine no vio al gato montés que observaba desde las sombras. No sabía que Ojo Sambar había observado todo el rescate, desde el momento en que se acercó al conejo, que lloraba hasta el momento en que lo liberó de vuelta a la naturaleza. No sabía que, en el complicado cálculo de la mente de un depredador salvaje, algo había cambiado. Alguna ecuación se había reequilibrado. La humana que vivía en la cabaña de madera y piedra no era una amenaza. Más que eso, era algo raro en estas montañas, una sanadora.
Las estaciones cambiaron. El verano dio paso al otoño, el otoño al invierno. El tercer año de Catherine en la cabaña fue más duro que los dos primeros. El dolor, que había sido una presencia constante y entumecedora, comenzó a transformarse en algo más agudo, más doloroso. Empezó a tener sueños sobre Emily y David. Sueños tan vívidos que despertarse se convirtió en una nueva forma de agonía, una nueva toma de conciencia cada mañana de que se habían ido. Dejó de ir al pueblo, incluso para comprar provisiones. Vivía de conservas y de las verduras que había conseguido cultivar durante el breve verano. Perdió peso. Dejó de leer. Algunos días apenas se levantaba de la cama. Fue durante este periodo oscuro cuando el gato montés comenzó a aparecer más cerca de la cabaña. Catherine miraba por la ventana y veía al animal tumbado en un tronco caído justo al borde del claro. El gato nunca se acercaba a la cabaña, pero su presencia se volvió casi constante. Catherine comenzó a sentirse observada, pero no de una manera amenazante. Era más como tener un vecino que vigilaba las cosas, asegurándose de que estuvieras bien. El invierno se intensificó. La nieve llegó temprano ese año y cayó con fuerza, acumulándose en montones que llegaban hasta la mitad de las paredes de la cabaña. El aislamiento de Catherine se hizo casi total. El camino de tierra era intransitable. Incluso si hubiera querido marcharse, cosa que no deseaba, no habría podido recorrer más de unos cientos de metros antes de que la nieve se hiciera demasiado profunda para su vieja camioneta. No le importaba. Prefería el silencio de la nieve al ruido del mundo. Mantenía la estufa de leña encendida, racionaba sus provisiones y dejaba que los días se difuminaran. El gato montés desapareció durante lo peor del frío, como suelen hacer los animales salvajes, buscando refugio en madrigueras y árboles huecos, conservando energía, sobreviviendo. Pero cuando la temperatura subió lo suficiente como para que la nieve se ablandara, cuando llegó marzo, con la promesa de la primavera a unas semanas de distancia, el gato montés regresó. Catherine lo vio un domingo por la tarde moviéndose por la nieve con ese paso característico, poderoso y eficiente. El gato se detuvo al borde del claro, miró directamente a la cabaña y luego continuó su camino. 3 días después llegó otra señal. Catherine encontró huellas en la nieve cerca de su porche, un patrón que había aprendido a reconocer inmediatamente. El gato montés había estado allí durante la noche, lo suficientemente cerca como para tocar las paredes de la cabaña. Pero había algo diferente en estas huellas. Eran más profundas, más pesadas. El gato montés estaba embarazado. Catherine sintió un cosquilleo en el pecho. Algo que podría haber sido preocupación o podrían haber sido los primeros indicios de un retorno de los sentimientos. Sabía lo suficiente sobre la reproducción de los gatos monteses como para comprender el calendario. Las crías nacerían a finales de marzo o principios de abril, escondidas en una madriguera segura, protegidas y calientes. Durante las siguientes 6 u 8 semanas, la madre rara vez las abandonaría, amamantándolas constantemente, manteniéndolas a salvo del frío y de los depredadores que no dudarían en matar a las crías indefensas. Pasaron los días. Las visitas del gato montés se hicieron menos frecuentes a medida que se acercaba el momento. Catherine se encontró observando la silueta de Tori, sintiéndose extrañamente triste cuando pasaban los días sin verlo. Se dijo a sí misma que estaba siendo ridícula, que estaba proyectando emociones humanas en un animal salvaje que ni necesitaba ni quería su preocupación. Pero la sensación persistía. Entonces llegó la noche en que todo cambió. Catherine se despertó con el sonido del viento aullando alrededor de la cabaña, una tormenta tardía que había llegado desde el norte. Podía oír las ramas de los árboles rozando el techo. Podía sentir el aire frío filtrándose a través de las rendijas de las viejas paredes de madera. Añadió leña a la estufa e intentó volver a dormirse, pero algo la mantenía despierta. Una inquietud que no podía nombrar, una sensación de que algo iba mal en el bosque más allá de sus paredes. La mañana amaneció gris y fría. La tormenta había pasado, pero dejó tras de sí un frío intenso que parecía más propio de enero que de finales de marzo. Catherine preparó café, se envolvió en una de las camisas de franela de David sobre su jersey e intentó sacudirse la sensación de aprensión
que se había apoderado de ella durante la noche. Fue entonces cuando oyó el arañazo en la puerta, ese sonido desesperado e insistente que la sacó de la cocina y la enfrentó a lo imposible. El gato montés en su porche, el pequeño cachorro a sus pies, esos ojos dorados desesperados que suplicaban en un lenguaje más antiguo que las palabras. Los instintos veterinarios de Catherine se impusieron a su sorpresa. Se arrodilló junto al cachorro, con las manos ya extendidas hacia el pequeño cuerpo, incluso cuando su mente le gritaba advertencias sobre la rabia y los parásitos, y lo que un animal salvaje podría hacer para proteger a sus crías. El cachorro estaba frío, demasiado frío. Su temperatura corporal había bajado a un nivel peligroso. Hipotermia. El pequeño animal apenas respiraba. Su latido era tan débil y lento que Catherine tuvo que presionar sus dedos contra su diminuto pecho para detectarlo. La madre gato montés emitió un sonido, una vocalización grave, que Catherine nunca había oído en ningún gato, ni salvaje ni doméstico. Era un sonido de pura desesperación, un miedo tan profundo que superaba cualquier instinto de supervivencia que debería haber hecho huir al animal salvaje del contacto humano. El gato montés la observaba, confiando en ella de una manera que debería haber sido imposible. Catherine miró esos ojos ámbar y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Cogió al cachorro, acunando su diminuto cuerpo contra su pecho, y se puso de pie. La madre gata montesa se tensó, con los músculos en tensión, pero no atacó, ni siquiera gruñó. Catherine retrocedió lentamente hacia la puerta de la cabaña, sin romper el contacto visual con el depredador salvaje, y susurró unas palabras que apenas reconoció como su propia voz. Entra. Tu bebé necesita ayuda y no puedo hacerlo aquí fuera, con este frío. Confía en mí, por favor. Durante un instante que se prolongó hasta parecer una eternidad, la lince no se movió. Luego, lentamente, con cuidado, dio un paso adelante, luego otro, y finalmente cruzó el umbral de la cabaña de Catherine. Un depredador salvaje entrando en la guarida de un humano es una fuerza más poderosa que el miedo, más primitiva que cualquier instinto, la fuerza del amor de una madre por su hijo moribundo. Catherine llevó al cachorro a su improvisada sala médica en el cobertizo reconvertido. La madre gato montés la siguió a 3 pasos de distancia, sin apartar los ojos de su cría. Catherine colocó al cachorro sobre una toalla limpia en la mesa de exploración y comenzó a trabajar. Comprobó las vías respiratorias, despejó cualquier obstrucción, comprobó si había lesiones o sangrado. La respiración del cachorro era superficial e irregular. Su temperatura corporal era peligrosamente baja, alrededor de los 26 degrees C, cuando debería estar por encima de los 37 degrees C. Hipotermia grave. El cachorro necesitaba calentarse, pero poco a poco, con cuidado. Si se hacía demasiado rápido, el shock podría detener su corazón. Catherine sacó unas almohadillas térmicas de un cajón, las activó con manos temblorosas y las envolvió en toallas antes de colocarlas alrededor del cuerpo del cachorro. Sin tocarlo directamente, todavía no. Solo lo suficientemente cerca como para empezar a elevar la temperatura ambiente. Llenó una jeringa con suero salino caliente y se la administró por vía subcutánea para ayudar a la rehidratación y aportar calor desde el interior. Sus manos se movían con eficiencia y destreza, incluso con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La madre gato montés observaba desde la puerta de la sala médica, con el cuerpo tenso y listo para saltar, pero sin hacer ningún movimiento para interferir. Catherine podía sentir esos ojos ámbar fijos en ella. Podía sentir la fuerza acumulada en ese cuerpo musculoso. Podía morir en cualquier momento si el animal salvaje decidía que era una amenaza en lugar de una salvadora. Pero no podía pensar en eso ahora. Solo existía el cachorro, solo esa pequeña vida que pendía de un hilo. Pasaron los minutos. Catherine controló la temperatura del cachorro, ajustó las almohadillas térmicas y le administró otra dosis de líquidos calientes. Le revisó la boca y las encías, que estaban pálidas y frías, lo que indicaba una mala circulación. Le masajeó suavemente el pequeño pecho, estimulando el flujo sanguíneo
y animando al pequeño corazón a seguir latiendo. Vamos, pequeño, vamos, quédate conmigo, no te rindas. Tu madre no te trajo aquí para que te rindieras. La respiración del cachorro cambió ligeramente. Se volvió un poco menos superficial. Catherine sintió una oleada de esperanza. Envolvió el pequeño cuerpo en una toalla suave y lo apretó contra su pecho, compartiendo el calor de su cuerpo, deseando devolverle el calor y la vida a la diminuta criatura. La madre gato montés volvió a emitir uno de esos gritos desesperados, y Catherine se encontró respondiendo sin pensar. Está luchando. Es fuerte como su madre. No se rinde. Pasaron más minutos. A Catherine le empezaron a doler los brazos de mantener al cachorro en esa posición, pero no se atrevía a moverse. No se atrevía a interrumpir el frágil progreso que estaban logrando. Podía sentir cómo el cuerpo del cachorro empezaba a calentarse contra su pecho. Podía sentir que su diminuto corazón latía un poco más fuerte, un poco más regularmente. Entonces, justo cuando la esperanza comenzaba a echar raíces, todo cambió. La respiración del cachorro se entrecortó una vez, dos veces, y luego se detuvo por completo. El diminuto cuerpo quedó completamente inmóvil en las manos de Catherine. Sin respiración, sin movimiento, sin nada. El mundo de Catherine se redujo a un único punto de atención. Sin respiración, sin latido. El cachorro se estaba muriendo en sus manos. Detrás de ella, la madre gato montés emitió un sonido casi humano en su agonía. Un gemido de dolor que atravesó a Catherine como una navaja. Pero Catherine no se quedó paralizada. No entró en pánico. Su formación veterinaria tomó el control. La memoria muscular de miles de procedimientos, años de intervenciones de emergencia. Volvió a colocar al cachorro sobre la mesa y comenzó las compresiones torácicas. Sus dedos eran tan pequeños en comparación con el diminuto cuerpo que tuvo que usar solo el índice y el medio, presionando suave pero firmemente, contando en su cabeza. 1, 2, 103, 130 compresiones. Luego se inclinó y sopló suavemente en la nariz y la boca del cachorro. Solo un pequeño soplo de aire. Apenas nada. Lo justo para inflar esos pulmones minúsculos sin romperlos. Dos respiraciones y luego volvió a las compresiones. La madre gato montés se acercó, con su enorme cabeza a pocos centímetros de donde trabajaba Catherine. Catherine podía oler su aroma salvaje, podía oír el jadeo rápido de un animal en profunda angustia. Pero la gata montés no interfirió, no atacó. Simplemente observaba. Y al observarla, Catherine sintió el peso de la confianza absoluta, la fe absoluta en que este ser humano podía hacer lo que ella misma no podía. 30 compresiones más. Dos respiraciones más. A Catherine le ardían los brazos. Le dolía la espalda de estar inclinada sobre la pequeña mesa. El sudor le corría por la cara a pesar del aire frío del cobertizo. No sabía cuánto tiempo llevaba haciendo esto. Había perdido la noción del tiempo. Solo existía el ritmo, solo la esperanza desesperada, solo la cuenta. 1, 2, 100, 3, 100. Entonces, un milagro, un pequeño jadeo. El pecho del cachorro se movió por sí solo. Una respiración superficial que fue lo más hermoso que Catherine había visto en 3 años. Otra respiración, esta vez más fuerte. El pequeño cuerpo se estremeció y esas minúsculas patas se movieron. La madre gato montés emitió un sonido a medio camino entre un ronroneo y un llanto. Y Catherine sintió como las lágrimas le corrían por la cara mientras veía cómo la vida volvía al diminuto cuerpo del cachorro. No dejó de aplicarle medidas para calentarlo. Lo envolvió con más fuerza en toallas suaves, siguió con las almohadillas térmicas y le administró más suero salino caliente. La respiración del cachorro se estabilizó y se volvió más regular. Su temperatura corporal comenzó a subir lentamente hasta alcanzar la normalidad. Catherine supervisó cada cambio, comprobó constantemente sus signos vitales, pero se permitió creer, por primera vez desde que abrió la puerta esa mañana, que esa pequeña vida podría sobrevivir. La madre gato montés se acercó aún más y Catherine tomó una decisión que probablemente debería haberla aterrorizado,
pero que de alguna manera le pareció completamente acertada. Cogió el kit de calentamiento y se lo tendió a la madre salvaje. Aquí está, calentándose. Respira, ahora te necesita. La lince dudó solo un momento y luego, con una delicadeza que parecía imposible para esas poderosas mandíbulas, cogió a su cría por el cuello y la llevó a un rincón de la habitación donde había una vieja manta doblada. Dejó al cachorro con cuidado y luego enrolló su gran cuerpo alrededor de él, creando un cálido nido de pelo y protección maternal. Catherine observaba, sin atreverse apenas a respirar, mientras la madre gata montesa comenzaba a lamer a su cachorro con largas y minuciosas lamidas, limpiándole la humedad, estimulando la circulación y recuperando a su bebé. El cachorro respondió con pequeños maullidos y comenzó a acariciar instintivamente el vientre de su madre, buscando leche y calor. En cuestión de minutos, el cachorro estaba mamando y la madre gato montés había comenzado a ronronear, un sonido profundo y retumbante que llenaba el pequeño cobertizo con algo que se parecía casi a la paz. Catherine salió lentamente de la habitación, dejando espacio a la familia salvaje, pero dejó la puerta abierta para poder vigilarlos. Regresó a la cabaña con las piernas temblorosas. Se derrumbó en una silla junto a la estufa de leña y solo entonces se permitió sentir verdaderamente la magnitud de lo que acababa de suceder. No solo había salvado a un animal, había sido elegida, se había ganado su confianza y se le había concedido la entrada a algo sagrado y salvaje. Y por primera vez desde el accidente, desde que perdió a David y Emily, Catherine sintió algo más que dolor. Sintió un propósito. El día transcurrió en una extraña nebulosa de vigilancia y espera. Catherine comprobaba cada hora cómo estaban el gato montés y el pequeño, pero desde una distancia respetuosa. El pequeño parecía estar prosperando, mamando con vigor, mejorando su color y fortaleciendo sus movimientos. La madre apenas se movía, solo yacía acurrucada protectora alrededor de su cría, levantando ocasionalmente la cabeza para mirar a Catherine con esos ojos ámbar que ahora tenían algo diferente. No era miedo, ni confianza, sino quizás el comienzo de la comprensión. Catherine se obligó a comer algo, aunque apenas le sabía. Añadió leña a la estufa, aunque apenas sentía el frío. Su mente no dejaba de dar vueltas a los acontecimientos de la mañana, tratando de procesar lo imposible. Una gata montesa salvaje llevando a su cría moribunda a un humano en busca de ayuda. Eso iba en contra de todo lo que sabía sobre el comportamiento animal, sobre los instintos de supervivencia, sobre la división fundamental entre lo salvaje y lo doméstico. Y, sin embargo, había sucedido. Tenía a la madre salvaje durmiendo en su cobertizo como prueba. Al acercarse la noche, Catherine se encontró pensando en Emily. Su hija amaba a los animales con una pasión que rayaba en la obsesión. Había sido voluntaria en la clínica de Catherine desde los 12 años, había planeado estudiar veterinaria y soñaba con abrir algún día un centro de rehabilitación de fauna silvestre. David solía bromear diciendo que su casa era una puerta giratoria para animales heridos, polluelos caídos de sus nidos, gatos callejeros que necesitaban un hogar e incluso, una vez, un zorro joven con una pata rota que Emily había encontrado junto a la autopista. Catherine era la que tenía formación médica, pero Emily era la que tenía el don de conectar con los animales. Podía calmar al animal más asustado con solo su voz, con solo su presencia. El recuerdo del último rescate de Emily volvió con dolorosa claridad. Había sido la semana antes del accidente, un día muy frío de febrero. Emily había encontrado un perro al borde de la carretera, un pastor alemán tan enmarañado y delgado que Catherine pensó inicialmente que estaba muerto. Pero Emily insistió en que lo intentaran, y Catherine nunca había sido capaz de negarle nada a su hija. Llevaron al perro a la clínica y trabajaron con él durante horas. El pastor se recuperó, y finalmente, se recuperó por completo, y Emily le encontró un hogar con una familia que prometió amarlo para siempre. Ese había sido el último animal que habían salvado juntas. Una semana después, Emily se había ido, y Catherine no se atrevía a entrar en su clínica. No podía soportar la idea de curar nada cuando había fracasado tan estrepitosamente en proteger lo que más le importaba.
Vendió la clínica, vendió la casa y huyó a estas montañas para esconderse de un mundo que se había vuelto insoportablemente doloroso. Pero ahora, 3 años después, Catherine estaba en una cabaña con un gato montés salvaje durmiendo en su cobertizo y casi podía oír la voz de Emily. Esto es increíble, mamá. Es exactamente lo que soñaba. Tienes que ayudarla. Tienes que seguir adelante con esto. Y, por primera vez desde el accidente, Catherine se sintió conectada con su hija. Sintió la presencia de Emily en algo más que el dolor y la pérdida. La sintió en su propósito, en la curación, en la sagrada labor de salvar una vida. Cayó la noche. Catherine preparó una cama en el sofá, desde donde podía oír cualquier ruido que viniera del cobertizo. Durmió a ratos, despertándose con cada ruido y asomándose a la ventana para asegurarse de que el gato montés y su cría seguían allí, a salvo. La madre apenas se movió en toda la noche, limitándose a mantener su postura protectora alrededor de su cría, levantando la cabeza de vez en cuando para vigilar los alrededores antes de volver a acomodarse. La mañana amaneció gris y tranquila. Catherine preparó café y estaba de pie junto a la ventana de la cocina cuando vio movimiento en el borde del claro. Un camión avanzaba ruidosamente por la carretera, apenas transitable. Se le encogió el corazón. Reconoció ese camión. Pertenecía a Earl Hutchins, su vecino más cercano, un hombre que vivía a 8 kilómetros montaña abajo y parecía haber hecho suya la tarea de conocer los asuntos de todos los demás. Earl tenía unos 60 años. Era un leñador jubilado con opiniones sobre todo y una aversión particular por lo que él llamaba políticas liberales de vida silvestre. Catherine lo había visto exactamente 2 veces en 3 años. Una vez cuando se presentó sin ser invitado para advertirle sobre los osos, y otra vez en la tienda de suministros del pueblo, donde se quejó en voz alta de las regulaciones que impedían a los ganaderos disparar a los depredadores en el lugar. Ella lo había evitado tanto como había podido, pero ahora él estaba aparcando su camioneta delante de su cabaña y saliendo de ella con ese paso engreído de un hombre que se creía una autoridad. Catherine lo recibió en el porche, bloqueando la puerta, con los brazos cruzados. Earl se tocó el sombrero en un gesto que probablemente pretendía ser cortés, pero que resultaba condescendiente. Buenos días, Catherine. Ayer oí unos ruidos extraños en tu casa. Quería asegurarme de que todo estaba bien. Catherine mantuvo un tono de voz neutro. Todo está bien, Earl. Gracias por preocuparte. Pero Earl no se dio por vencido tan fácilmente. Se inclinó hacia un lado, tratando de ver más allá de ella, dentro de la cabaña. Sonaba como un gato. Quizás un gato grande. No hay linces por aquí, ¿verdad? Son animales peligrosos. Se sabe que los gatos monteses transmiten la rabia. A veces atacan a las personas. Catherine sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo el rostro impasible. No hay gatos monteses, Earl, solo el viento entre los árboles. Ya sabes cómo se propagan los sonidos en estas montañas. Earl la observó durante un largo momento y Catherine pudo ver la sospecha en sus ojos. No le creía. Bueno, finalmente dijo, ten cuidado. He oído que hay un gato montés con crías en algún lugar de esta zona. Si ves algún indicio, llama inmediatamente a los servicios de fauna silvestre. Ellos se encargarán de ello. No podemos tener depredadores peligrosos tan cerca de donde vive la gente. Catherine asintió. No dijo nada y esperó a que Earl volviera a subir a su camioneta y se marchara. Pero sabía que aquello no había terminado. Earl era de los que no dejaban de vigilar, de comprobar. Y si descubría que ella estaba albergando a un gato montés salvaje en su cobertizo, sin duda llamaría a las autoridades. No porque le preocupara su seguridad, sino porque era el tipo de hombre que necesitaba tener razón, necesitaba controlar, necesitaba demostrar su poder sobre cualquier cosa que considerara salvaje o incontrolable. Volvió al interior y se quedó en la puerta de la sala médica. El gato montés estaba despierto, observándola con esos ojos ámbar. La cría estaba mamando de nuevo, emitiendo pequeños sonidos de satisfacción. Catherine habló en voz baja. Tenemos un problema. No sé cuánto tiempo tenemos, pero tenemos que hacer un plan. Tu bebé aún no es lo suficientemente fuerte como para marcharse. Quizás unos días más, pero la gente sabe que estás aquí ahora o lo sabrá muy pronto.
Y cuando lo descubran, te quitarán a tu cría. Dirán que necesita ir a un centro de rehabilitación. Dirán que eres peligrosa. Puede que incluso te maten. El gato montés siguió observándola, y Catherine tuvo la extraña sensación de que la madre salvaje entendía cada palabra. No dejaré que eso suceda, continuó Catherine, pero necesito que confíes en mí un poco más. Necesito tiempo para que tu bebé se fortalezca. Y luego tenemos que averiguar cómo devolveros a ambos a la naturaleza, a un lugar seguro, antes de que alguien nos quite esa opción. Los 2 días siguientes transcurrieron en un estado de tensión constante. Catherine apenas salió de la cabaña, atenta a cualquier señal del regreso de Earl, o peor aún, de la llegada de los agentes de vida silvestre. El cachorro siguió mejorando, mamando con regularidad, cada vez más activo, abriendo los ojos durante periodos más largos. La madre gato montés permaneció alerta pero tranquila, aceptando la presencia de Catherine en la sala médica, e incluso permitiéndole comprobar los signos vitales del cachorro una vez, mientras la madre comía el pollo crudo que Catherine le había dejado. Al tercer día, Catherine se despertó con el ruido de unos vehículos. Varios vehículos. Se le hizo un nudo en el estómago cuando miró por la ventana y vio no solo la camioneta de Earl, sino también un SEO blanco con las palabras Montana Fish, Wildlife and Parks, estampadas en el lateral. Earl estaba de pie en su claro hablando con 2 agentes, un hombre y una mujer, ambos uniformados. Señalaba su cabaña, explicando claramente algo, y Catherine supo con certeza lo que estaba a punto de suceder. Se dirigió rápidamente a la sala médica. La gata montesa ya estaba de pie, con el cuerpo tenso, claramente consciente de que se acercaba el peligro. Catherine se arrodilló y miró directamente a los ojos a la madre salvaje. Escúchame. Viene gente oficial. Van a querer llevarse a tu cría. Voy a intentar detenerlos, pero no sé si podré. Si se la llevan, te prometo que lucharé para recuperarla. Pero ahora mismo necesito que mantengas la calma. No ataques a nadie. No les des motivos para dispararte, por favor. Llamaron a la puerta. Fuerte y autoritario. Catherine Reynolds, soy la agente María Santos, de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana. Necesitamos hablar con usted sobre una denuncia de una situación ilegal relacionada con la vida silvestre en su propiedad. Por favor, abra la puerta. Catherine respiró hondo, miró una vez más al gato montés y a su cría, y tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. Se dirigió a la puerta de su cabaña, la abrió y se quedó en el umbral, bloqueando la entrada. «Agentes, ¿en qué puedo ayudarles?» La agente Santos, una mujer de unos 40 años con ojos amables, pero con la mandíbula firme, levantó un documento de aspecto oficial. Hemos recibido un informe de que está albergando un gato montés y su cría en su propiedad. El señor Hutchins afirma que ha oído vocalizaciones compatibles con la comunicación de los gatos monteses y cree que usted puede estar manteniendo ilegalmente animales salvajes. Necesitamos inspeccionar su propiedad. Catherine sintió que le temblaban las manos, pero mantuvo la voz firme. ¿Tienen una orden judicial? Tenemos motivos razonables basados en el informe, respondió la agente Santos. Podemos obtener una orden si es necesario, pero sería mucho más fácil si simplemente cooperara. Si tiene un animal salvaje en su propiedad, está infringiendo las leyes estatales sobre fauna silvestre. El animal debe ser retirado por profesionales y trasladado a una instalación adecuada. La cría, si la hay, deberá ir a un centro de rehabilitación autorizado. Detrás del agente Santos, Earl Hutchins estaba de pie con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Catherine quería borrarle esa sonrisa de la cara con un puñetazo, pero en lugar de eso se centró en el agente. La cría no está lo suficientemente estable para ser transportada. Tenía una hipotermia grave cuando su madre la trajo aquí. La he estado vigilando constantemente. Necesita al menos otras 48 horas antes de que pueda ser trasladada con seguridad. El agente Santos intercambió una mirada con su compañero, un hombre más joven que había permanecido en silencio. Señorita Reynolds, ¿nos está diciendo que tiene un gato montés y una cría en su propiedad? Catherine lo miró fijamente a los ojos.
Les digo que me trajeron un animal en estado de emergencia médica. Le presté atención de emergencia. Soy veterinaria titulada. Hice lo que cualquier profesional ético haría en esa situación. El agente masculino habló por primera vez. La ley le obliga a informar de cualquier contacto con animales salvajes potencialmente peligrosos. Los gatos monteses son una especie portadora de la rabia. Hay que hacerle pruebas al cachorro inmediatamente. Catherine sintió cómo el hielo le inundaba las venas. Hacerle pruebas de rabia significaba la eutanasia. Significaba matar al cachorro para examinar su tejido cerebral. No, dijo rotundamente. Ni hablar. El cachorro no muestra signos de rabia. La madre no muestra signos de rabia. Son animales sanos que necesitan cuidados, no ser ejecutados. Esa decisión no le corresponde a usted, dijo el agente Santos. Y por primera vez, Catherine percibió dureza en su voz. Usted no tiene licencia como rehabilitadora de fauna silvestre. No está autorizada a tener animales salvajes. Tenemos que quedarnos con ambos animales inmediatamente. Si coopera, podemos discutir los posibles cargos más tarde. Si se niega, obtendremos una orden judicial y se enfrentará a cargos adicionales por obstrucción. Catherine se quedó en la puerta de su casa, una veterinaria jubilada de unos 50 años, frente a dos agentes armados y una vecina rencorosa, y sintió algo que no había sentido en 3 años. Sintió ganas de luchar. Sintió fuego. Sintió la voz de Emily en su cabeza diciendo, «Defiéndelos, mamá. No dejes que se la lleven. Tú sabes lo que es correcto». Miró al agente Santos y dijo con claridad, «Quiero esas 48 horas. El kit no se puede trasladar de forma segura antes de ese tiempo. Después de eso podemos discutir las opciones. Pero ahora mismo, la mejor oportunidad de supervivencia de ese kit es quedarse exactamente donde está, con su madre. Pueden dejar a un agente aquí si quieren asegurarse de que no huyo con los animales, pero no los entregaré hasta que sepa que pueden sobrevivir al proceso». La agente Santos la observó durante un largo rato. Finalmente, asintió con la cabeza. 48 horas. Pero dejaremos aquí al agente Jenkins para supervisar la situación. Y la señorita Reynolds lo entiende. En 48 horas nos llevaremos a esos animales. Puede luchar contra nosotros por la vía legal si quiere, pero el resultado ya está decidido. Ese cachorro irá a un centro de rehabilitación. La madre será trasladada a una zona remota, lejos de la población humana. Ese es el mejor de los casos. El peor es que ambos animales sean sacrificados para realizarles pruebas de rabia. Por lo tanto, le sugiero que aproveche estas 48 horas para prepararse para dejarlos ir. Los oficiales dejaron al oficial Jenkins apostado fuera de su cabaña. Earl Hutchins se marchó en su coche, con aspecto decepcionado por no haber habido más drama, y Catherine regresó a la sala médica donde la madre gato montés esperaba con su cría. El destino de ambos pendía ahora de un hilo y Catherine no tenía ni idea de cómo inclinar la balanza a su favor. Se sentó en el suelo frente al gato montés y su cría, y, por primera vez desde que llegaron, Catherine se permitió llorar. 48 horas. 2 días para resolver lo imposible. 2 días para encontrar una forma de salvarlos a ambos. 2 días para demostrar que el vínculo que se había formado en esa pequeña cabaña entre una mujer afligida y una madre salvaje desesperada significaba algo más de lo que palabras como normativas, protocolos y procedimientos adecuados podían expresar. Catherine no durmió esa noche. Se sentó en la sala médica observando a la lince y a su cría, escuchando al oficial Jenkins moverse fuera durante su guardia asignada. La cría se había fortalecido en las últimas horas. Estaba más activa, más receptiva. Se alimentaba bien, mantenía su temperatura corporal y mostraba todos los signos de recuperación que Catherine había esperado. Pero estar más fuerte también significaba estar lista para el transporte, lista para ser llevada en 48 horas. El reloj no se detenía y Catherine no tenía ningún plan, ninguna solución, ninguna forma de luchar contra un sistema diseñado específicamente para impedir que personas como ella hicieran exactamente lo que ella estaba haciendo.
Pensó en llamar a un abogado, pero aunque encontrara uno dispuesto a aceptar el caso, no había tiempo para procedimientos legales. Pensó en negarse simplemente a entregar a los animales, pero eso solo daría lugar a su detención y a que se llevaran a los animales de todos modos, posiblemente con más trauma y estrés que una entrega voluntaria. La madre gato montés la observaba con esos ojos ámbar, y Catherine se encontró hablando con el animal salvaje como si fuera una persona, como si las palabras pudieran de alguna manera salvar la brecha imposible entre las preocupaciones humanas y la comprensión animal. No sé qué hacer. Quiero luchar por ti. Quiero mantenerte a salvo. Pero el mundo no funciona así. El mundo tiene reglas y esas reglas dicen que tú perteneces a la naturaleza, no aquí, no conmigo. Y tal vez esas reglas sean correctas. Tal vez mantenerte aquí sería egoísta, pero entregarte a ellos, dejar que se lleven a tu cría a algún centro donde será criada por humanos y nunca la aprenderá a cazar, nunca aprenderá a sobrevivir, nunca sabrá lo que significa ser verdaderamente salvaje. Eso me parece otro tipo de injusticia. La gata montesa se levantó y se acercó, un movimiento que debería haber sido amenazante, pero que de alguna manera no lo era. Se acercó a menos de 30 centímetros de donde estaba sentada Catherine y luego se agachó en el suelo, con su poderoso cuerpo relajado y los ojos fijos en el rostro de Catherine. Era lo más cerca que el animal salvaje se había acercado voluntariamente, y Catherine se quedó completamente quieta, apenas respirando, consciente de que se le estaba ofreciendo algo raro y precioso. Durante un largo momento, simplemente se miraron. Entonces el gato montés hizo algo que Catherine nunca olvidaría, que nunca podría explicar, que apenas podía creer que hubiera sucedido, incluso habiéndolo presenciado. La madre salvaje extendió una enorme pata y la colocó suavemente sobre la rodilla de Catherine. El gesto fue deliberado, consciente, un puente sobre una división que debería haber sido infranqueable. En ese contacto, Catherine sintió que la comprensión fluía entre ellas. No eran palabras, ni siquiera pensamientos exactamente, sino algo más profundo. Un reconocimiento de un propósito compartido, una pérdida compartida, una desesperación compartida por proteger lo que más importaba. Catherine puso su mano sobre la pata del gato montés, sintió el pelaje áspero, los poderosos músculos que había debajo, la calidez de la conexión viva. Lo entiendo, susurró. Me estás confiando lo más preciado de tu mundo. No traicionaré esa confianza. Te prometo que encontraré una manera. El gato montés retiró la pata, volvió con su cría y se acurrucó protectora alrededor del pequeño cuerpo. Pero algo había cambiado en ese momento. Catherine se levantó, se dirigió a su escritorio en la cabaña principal y comenzó a hacer llamadas telefónicas. Si el sistema no la ayudaba, encontraría a personas fuera del sistema. La primera llamada fue a una antigua colega, una bióloga especializada en fauna silvestre llamada Patricia Reeves, que había trabajado con Catherine años atrás en un proyecto de investigación. Patricia ahora dirigía un santuario privado de fauna silvestre en Idaho, una de las pocas instalaciones que se centraban en devolver a los animales rehabilitados a su hábitat natural en lugar de mantenerlos en cautividad permanente. El teléfono sonó 6 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. Patricia, soy Catherine Reynolds. Necesito tu ayuda. Es una emergencia. 20 minutos más tarde, Catherine había explicado la situación y Patricia había prometido hacer algunas llamadas para ver qué opciones había. Era una apuesta arriesgada, pero Patricia conocía a gente en el mundo de la gestión de la vida silvestre, gente que podría estar dispuesta a saltarse las normas por una buena causa. La segunda llamada fue a su antigua asistente en la clínica veterinaria, Jenny Morrison, que ahora dirigía un pequeño hospital de animales en Missoula. Jenny siempre había sido ingeniosa, creativa y dispuesta a traspasar los límites cuando estaba en juego el bienestar de los animales. Contestó al segundo tono y su voz se llenó de preocupación al reconocer el número de Catherine. Dr. Reynolds, ¿va todo bien? Hace años que no sé nada de usted, explicó Catherine rápidamente y en voz baja, consciente de que el agente Jenkins seguía fuera. Jenny escuchó sin interrumpir y cuando Catherine terminó,
Hubo una larga pausa. Finalmente, Jenny habló. Lo que describes es técnicamente ilegal. ¿Lo sabes, verdad? Pueden acusarte de un delito federal si esto sale mal. Lo sé, dijo Catherine, pero también sé que Kit tiene más posibilidades con su madre que en cualquier centro. Y sé que Bobcat me confió algo muy valioso. No puedo traicionar eso. Otra pausa. Entonces Jenny dijo unas palabras que hicieron que a Catherine se le llenaran los ojos de lágrimas de gratitud. Dime lo que necesitas. El plan que desarrollaron durante la siguiente hora era arriesgado, probablemente ilegal y absolutamente necesario. Jenny conduciría hasta allí a la mañana siguiente con suministros y documentación que, si todo salía a la perfección, podrían darle a Catherine el tiempo suficiente para ejecutar la única solución que le parecía correcta. No era gran cosa, pero era algo. El amanecer fue gris y frío. El agente Jenkins llamó a la puerta de la cabaña a las 7, pidiendo café, que Catherine le proporcionó. Parecía incómodo con su misión, incluso arrepentido. Tengo un perro en casa, dijo mientras Catherine le entregaba una taza humeante. Entiendo por qué quieres ayudar, pero hay procedimientos para este tipo de cosas. Reglas que existen por buenas razones. Catherine asintió, no dijo nada y volvió al interior. Las horas pasaban lentamente. La cría seguía mejorando, jugando ahora con la cola de su madre, mostrando todos los comportamientos normales de un gato montés joven y sano. La madre permanecía alerta pero tranquila, como si intuyera que algo importante estaba a punto de suceder. Jenny llegó al mediodía y aparcó detrás del coche patrulla del agente Jenkins. Salió del coche con una gran bolsa de suministros y una sonrisa profesional. Agente, soy la doctora Jennifer Morrison, veterinaria consultora especializada en fauna silvestre. Estoy aquí para realizar una evaluación médica de los animales en cuestión y asegurarme de que están en condiciones de ser transportados mañana. El agente Jenkins parecía indeciso. No me habían informado de que vendría una veterinaria consultora. Jenny le entregó un documento de aspecto oficial, algo que había redactado esa misma mañana y que contenía principalmente lenguaje legítimo sobre protocolos veterinarios y evaluaciones médicas. El agente Santos autorizó esta evaluación para asegurarse de que los animales estuvieran lo suficientemente sanos para el traslado previsto. Es el procedimiento habitual en situaciones relacionadas con la fauna silvestre. El agente Jenkins estudió el documento, claramente fuera de su alcance, y finalmente asintió con la cabeza. De acuerdo, pero voy a entrar con ustedes. Jenny miró a Catherine con una mirada que lo decía todo sobre lo que habían hablado por teléfono. Se dirigieron juntas a la sala médica, seguidas por el agente Jenkins. La gata montesa se tensó cuando entró el agente, y su lenguaje corporal pasó inmediatamente a la defensiva. Pero Jenny le habló con voz baja y tranquila. No pasa nada, preciosa. No estamos aquí para hacerte daño a ti ni a tu cría. Estamos aquí para ayudar. Jenny realizó un examen minucioso de ambos animales, tomando notas y midiendo sus signos vitales, mientras le explicaba tranquilamente al oficial Jenkins el comportamiento de los gatos monteses, el vínculo maternal y la importancia crítica de mantener a la madre y al cachorro juntos durante el periodo inicial de desarrollo. Se mostró profesional, segura y convincente. Cuando terminó, se volvió hacia el oficial con expresión seria. Oficial, estos animales no están listos para ser transportados. El cachorro está mejorando, pero aún es frágil. Separarla de su madre en esta etapa podría causarle un trauma psicológico grave que podría impedir una rehabilitación exitosa. Recomiendo una prórroga de 48 horas como mínimo, preferiblemente 72, antes de intentar cualquier reubicación. El agente Jenkins parecía incómodo. Tendría que consultarlo con la agente Santos. Jenny asintió. Por supuesto, estaré encantada de discutir mis conclusiones con ella directamente, pero como profesional médica consultora, declaro oficialmente que el transporte de mañana sería desaconsejable y potencialmente perjudicial para ambos animales. El agente salió para hacer su llamada. Catherine y Jenny intercambiaron miradas. ¿Nos has conseguido tiempo suficiente?, susurró Catherine. Jenny le apretó la mano.
Os he conseguido 2 días, quizá 3 si Santos acepta las 72 horas completas. Aprovechadlos bien. La agente Santos aceptó a regañadientes la prórroga completa de 72 horas tras hablar largo y tendido con Jenny, pero dejó claro que era la última demora. Pasadas las 72 horas, los animales serían trasladados independientemente de cualquier otra recomendación médica. A Catherine le habían concedido tiempo, pero no mucho, y desde luego no lo suficiente para cambiar el problema fundamental. La ley era la ley, y la ley decía que estos animales no podían quedarse. Esa noche, después de que Jenny se marchara y el agente Jenkins se preparara para otra noche de guardia, Catherine se sentó en la sala médica con el gato Montés y su cría, y se enfrentó a la verdad que había estado evitando. No había ninguna forma legal de mantenerlos juntos. Ninguna instalación permitiría que la madre se quedara con su cría a largo plazo. Ningún programa de rehabilitación se arriesgaría a mantener a un gato montés adulto completamente salvaje en sus instalaciones. Lo mejor que Catherine podía esperar a través de los canales oficiales era que la cría fuera criada en cautividad y tal vez liberada cuando fuera mayor. Pero nunca conocería a su madre. Nunca aprendería las habilidades que solo un padre podía enseñarle. Nunca entendería lo que realmente significaba ser salvaje, a menos que Catherine rompiera todas las reglas por las que se había regido hasta entonces. La idea le vino lentamente, tomando forma durante horas de silencio en la oscuridad. Era radical, probablemente ilegal, sin duda peligrosa, pero era la única forma de honrar la confianza que el gato montés había depositado en ella. La única forma de dar tanto a la madre como a la cría una oportunidad real de vivir la vida que les correspondía. Pasó el día siguiente preparándose. Reunió suministros, hizo arreglos, estudió mapas de las zonas silvestres que rodeaban su propiedad. Esperó hasta que el oficial Jenkins se distrajera con una llamada telefónica para trasladar ciertos artículos de su cabaña a la sala médica. Le habló en voz baja al gato montés, explicándole lo que planeaba, con la esperanza de que, en cierto modo, la madre salvaje lo entendiera. Llegó la tercera noche. Catherine esperó hasta bien pasada la medianoche, hasta que el oficial Jenkins se quedó dormido en su coche, con la calefacción encendida y su aliento empañando las ventanas. Se dirigió en silencio a la sala médica. El gato montés estaba despierto, observándola acercarse. Catherine se arrodilló y miró esos ojos ámbar una vez más. «Voy a abrir la puerta que da al exterior», le susurró. «Voy a crear un camino para que puedas marcharte. Cuando te vayas, tienes que correr lejos y rápido. Tienes que llegar a un lugar donde los agentes no puedan rastrearte. Sé que conoces estas montañas mejor que cualquier humano. Sé que puedes desaparecer en lugares donde no podemos seguirte. Coge tu equipo y vete. Sé libre. Mantente a salvo. Sé la madre que ella necesita que seas». Catherine se levantó y se dirigió a la puerta exterior de la sala médica, la que daba directamente al bosque detrás de su cabaña. Había dejado esta puerta sin cerrar con llave y había colocado una pequeña rampa que bajaba desde el umbral para que al lince le resultara más fácil llevar a su cría. Ahora abrió la puerta de par en par, dejando que el aire frío de la noche inundara la habitación. El lince se puso de pie inmediatamente, cogió a su cría por el cuello con suave precisión y se dirigió hacia la puerta abierta. Se detuvo en el umbral y miró a Catherine una vez más. En esa mirada Catherine vio gratitud, comprensión y algo que podría haber sido un adiós. Entonces, la madre salvaje salió a la noche y el bosque los engulló a ambos. Catherine cerró la puerta en silencio, atravesó la cabaña y se metió en la cama, completamente vestida. Cuando el oficial Jenkins llamó a su puerta al amanecer, ella respondió con la expresión confusa de alguien que acaba de despertarse. El agente estaba agitado, alterado. Los animales habían desaparecido. La puerta exterior del cobertizo estaba abierta. ¿Oyó algo anoche? Catherine negó con la cabeza, poniendo la justa dosis de preocupación en su voz. No, nada. La puerta estaba abierta. Quizá el pestillo no se cerró bien. Estos edificios viejos, ya sabe, el viento podría haberla empujado.
El agente Santos llegó en menos de una hora, furioso. Habría una investigación, dijo. Habría preguntas. Catherine probablemente enfrentaría cargos. Pero mientras hablaba, Catherine vio que los ojos de la anciana se desviaban hacia la puerta abierta, hacia el bosque más allá, y algo brilló en su rostro. Quizás comprensión, quizás respeto a regañadientes, quizás solo el reconocimiento de que algunos lazos importan más que cualquier ley pueda abarcar. La investigación llegó y se fue. No había pruebas de que Catherine hubiera liberado deliberadamente a los animales. La puerta exterior era vieja y el pestillo estaba desgastado. Era plausible, aunque improbable, que simplemente hubiera fallado durante la noche. Catherine fue multada por no informar del contacto con la fauna silvestre en el plazo establecido y se le advirtió severamente sobre futuras infracciones. Pero no hubo cargos penales y en 2 semanas los funcionarios dejaron de venir. Earl Hutchins se quejó en voz alta en la tienda de suministros de la incompetencia del gobierno y de los peligrosos depredadores que vagaban libremente. Catherine lo ignoró. Tenía cosas más importantes en las que pensar. La primavera dio paso al verano. Catherine volvió a dar paseos, más largos y más profundos en el bosque. Nunca vio al gato montés, pero encontró señales. Huellas cerca del arroyo. Una presa muerta que indicaba una caza exitosa. Y una vez, solo una vez, encontró algo que le partió el corazón. 2 huellas juntas, una grande y otra más pequeña, moviéndose en perfecta sincronía hacia las tierras altas. Ella les había dado libertad y ellos habían sobrevivido, más que sobrevivido. Prosperaban juntos, salvajes y a salvo. El verano dio paso al otoño. Catherine recibió una llamada de Patricia Reeves, su amiga bióloga. Patricia se había enterado por el rumor de la fauna silvestre de la situación de Catherine. Llamaba para ofrecerle algo. El santuario de Patricia necesitaba un veterinario consultor, alguien con experiencia en medicina de fauna silvestre que pudiera ayudar con los programas de rehabilitación y liberación. El sueldo era modesto, pero suficiente para vivir. El trabajo sería desafiante, pero significativo. ¿Estaría Catherine interesada? Catherine se quedó de pie en su cabaña mirando las montañas que habían sido su refugio y su prisión durante 3 años, y sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Pensó en Emily, en lo que su hija querría que hiciera. Pensó en David y en su constante ánimo para que nunca renunciara al trabajo que amaba. Pensó en un gato montés salvaje que le había confiado algo precioso e irreemplazable. Sí, le dijo a Patricia. Sí, estoy interesada. Ese año el invierno llegó temprano. Catherine estaba empacando sus pertenencias, preparándose para mudarse a Idaho, cuando escuchó un ruido en la puerta. Esta vez no era un arañazo, solo un suave golpe, como si alguien hubiera dejado algo en el porche. Abrió la puerta con cautela y no encontró nada. Pero allí, sobre las tablas desgastadas donde una madre desesperada había dejado a su cría moribunda, había un conejo perfectamente intacto, recién muerto, aún caliente, colocado justo delante de su puerta. Catherine miró hacia el bosque y vio movimiento entre las sombras de los árboles. 2 siluetas, una grande y otra más pequeña, iluminadas por la luz del sol poniente. La madre gato montés permanecía inmóvil, apenas visible en la luz que se desvanecía, con su cría a su lado, ambos observando la cabaña, observándola a ella. Entonces, tan silenciosamente como habían aparecido, se dieron la vuelta y desaparecieron en la naturaleza, dejando atrás solo el regalo del conejo y la certeza de que algunos lazos, una vez formados, nunca se rompen del todo. Catherine recogió el conejo con lágrimas corriendo por su rostro. Lo llevó dentro y se encontró hablando a la habitación vacía, al recuerdo de su hija, a la madre salvaje que lo había cambiado todo. Gracias, gracias por confiar en mí. Gracias por enseñarme que la curación no consiste en aferrarse. Consiste en saber cuándo dejar ir. Consiste en devolver lo que nunca fue nuestro para conservarlo. Se mudó a Idaho la semana siguiente. Se dedicó de lleno al trabajo en el santuario de Patricia, encontrando un propósito y un significado en ayudar a las criaturas salvajes a volver a su vida natural. Hizo nuevos amigos, volvió a conectar con antiguos colegas y comenzó a reconstruir una vida en la que había espacio para algo más que el dolor.
Pero una vez al mes, todos los meses, Catherine volvía a Montana, a la cabaña que aún poseía, a las montañas que le habían causado tanto dolor y tanta redención. Se sentaba en el porche con un café, observando el bosque, esperando ver un destello de pelaje tostado entre las sombras. A veces no veía nada, pero otras veces, solo otras veces, veía dos siluetas moviéndose entre los árboles. Una madre y su hija, salvajes y libres, disfrutando de la vida que siempre habían estado destinadas a vivir. Y en esos momentos, Catherine comprendía que la curación se presenta de muchas formas. Se presenta en la confianza desesperada de un animal salvaje que rompe todas las reglas para salvar a su cría. Se presenta en la decisión de arriesgarlo todo por lo que sabes que es correcto. Viene en el valor de dejar ir cuando sería más fácil aferrarse. Y, sobre todo, viene en el conocimiento de que el amor verdadero, no tiene que ver con la posesión o el control. Tiene que ver con dar libertad a aquellos que más queremos, incluso cuando esa libertad significa que tal vez nunca regresen. La gata montesa y su cría se convirtieron en una especie de leyenda en aquellas montañas. Los guardabosques informaron del avistamiento de una hembra adulta con una tolerancia inusual a la presencia humana, aunque nunca se acercó directamente a nadie. Las cámaras de vida silvestre captaron imágenes de una madre y su cría moviéndose juntas, cazando juntas, la cría aprendiendo y creciendo fuerte bajo la paciente guía de su madre. Y aunque nadie podía demostrarlo, entre los lugareños que vivían en las altas montañas, se susurraban historias sobre una madre salvaje que una vez había buscado la ayuda de un humano y había encontrado a alguien lo suficientemente valiente como para responder a esa llamada imposible. Catherine siempre llevó consigo esa historia. Se la contaba a otros rehabilitadores de fauna silvestre, la utilizaba en conferencias sobre la importancia de respetar el vínculo entre madres y crías. Nunca mencionó que ella había sido el humano de la historia. Nunca reveló el papel que había desempeñado. Pero esperaba, en cierta medida, que contarla pudiera ayudar a otros a comprender que, a veces, las reglas que creamos y los límites que imponemos importan menos que la verdad fundamental que conecta a todos los seres vivos. Esa verdad es simple y profunda. La vida reconoce la vida. El miedo puede superarse con la desesperación. La confianza puede existir incluso a través de las divisiones más amplias. Y cuando llegan esos momentos excepcionales en los que una criatura salvaje mira a los ojos de un humano y le pide ayuda, la única respuesta correcta es sí. Sí, lo intentaré. Sí, me arriesgaré. Sí, honraré la confianza que has depositado en mí, aunque me cueste todo. Catherine Reynolds aprendió esa lección. Y aún en el invierno de sus 55 años, en una fría cabaña en las montañas de Montana, de una madre gato montés salvaje que le enseñó lo que realmente significa ser valiente. Y aunque pasarían los años, aunque ayudaría a cientos de otros animales, aunque finalmente encontraría la paz y un propósito e incluso momentos de alegría, ese único encuentro, ese vínculo imposible, seguiría siendo lo más importante que jamás había experimentado, porque le había devuelto algo que creía haber perdido para siempre. No a Emily, ni a David, ni la vida que había terminado un martes de marzo, sino algo casi tan precioso. Le había devuelto a sí misma, la sanadora, la protectora, la mujer que lo arriesgaría todo para salvar una vida. La madre, no de hijos humanos, sino de criaturas salvajes y heridas que necesitaban a alguien que creyera en ellas cuando nadie más lo hacía. Y al final, eso era suficiente. Era más que suficiente, lo era todo.